Hola jubilados y pensionados, ¿cómo están? Les contamos las noticias de ANSES del día de hoy, no se las pierdan. ANSES anunció los nuevos requisitos para cobrar el bono en noviembre, y por esto hay un grupo de jubilados y pensionados que no va a cobrarlo. Así que no te pierdas ningún detalle en este video, y cualquier duda o consulta, escribíla en los comentarios. También vamos a charlar con la abogada previsional, Florencia Marcarián, para que nos cuente qué está pasando con la fórmula de aumento de Alberto Fernández en las jubilaciones. Y otras cosas más, estén atentos. Antes de arrancar con las novedades, queremos recordarles que pueden apoyar el canal con un me gusta y suscribiéndose. Además, los invitamos a que nos dejen su opinión en la cajita de comentarios abajo de este video. Ahora sí, vamos con las últimas noticias de ANSES del día de hoy. Bueno amigos, arrancamos poniéndolos al día. Les cuento que un grupo de jubilados y pensionados se va a quedar sin bono de 70,000 pesos en noviembre. Resulta que con el nuevo aumento, ANSES cambió los requisitos para cobrar ese bono, y algunos no van a cobrar el refuerzo de haberes. Primero, el aumento de noviembre empezó a pagarse a partir del viernes 8, y ANSES lo fue liquidando según el número de DNI, como siempre. Ahora, además de este aumento, algunos adultos mayores van a cobrar un bono extra de 70,000 pesos, pero ojo, no todos podrán cobrar. ¿Quiénes van a poder cobrar este bono completo? Bueno, para cobrar esos 70,000 pesos completos, hay que estar cobrando una jubilación de hasta 252,798 pesos con 48 centavos, ya con el aumento incluido. Esto quiere decir que si después del aumento de noviembre, tu jubilación es más alta que ese monto, podrías cobrar solo una parte del bono, o incluso nada en algunos casos. Para los jubilados que están entre 252,798 pesos con 48 centavos y 322,798 pesos con 48 centavos, ANSES les va a dar un bono ajustado a ese monto. El monto exacto va a depender de cuánto cobran. La idea es que con este bono, sus haberes mensuales totales no superen los 322,798 pesos con 48 centavos. Así que, si tu jubilación es de más de 322,798 pesos con 48 centavos después del aumento, vas a quedar afuera del bono. Bueno, el bono de 70,000 pesos va a ser solo para quienes después del aumento de noviembre no pasen de ese monto, o sea, de 322,798 pesos con 48 centavos en total. Entonces, los que cobran un poquito más van a poder cobrar solo una parte del bono, para no sobrepasar ese monto. Amigos, ahora escuchamos a Florencia Marcarián con las novedades del día de hoy. No se las pierdan. La fórmula de Alberto no corre más, ¿Y entonces pero los el fallo? efectos de esa fórmula, sí. ¿Cómo Los es esto? efectos de esa fórmula se sienten hoy en día y dudo que haya algún jubilado, algún pensionado que no esté de acuerdo con esto, ¿no? A ver, Que- repasemos. ¿Qué decía la fórmula de Alberto Fernández? La fórmula de la época de Alberto era el 50% de lo que se recaudaba en la ANSES y el 50% de la variación salarial. Ujú. Y conforme a ese resultado, era el aumento que se daba, que era trimestral, hay que recordar, ¿no? Que quizás con los nuevos aumentos que son mensuales uno se olvida de aquella época, que tampoco fue hace tanto, pero eran aumentos cada 3 meses y con esta fórmula. Claro, al no ser por IPC perdía mucho contra una inflación que era muy alta y en el momento que te llegaba ya estaba atrasado porque vos te habías comido un aumento del, por ejemplo, el 25% en el mes de enero. El gobierno la derogó y lo reemplazó por un ajuste que es por inflación, sin haber compensado una pérdida que se había dado, entiendo, en el mes de enero, que era el famoso 12% que reclamaban en ese momento. La pérdida del mes de enero y la que viene desde el 2020 Bueno, hasta fines del año pasado, claro, ¿no? que han eran perdido como- entre un 30 y un 45%. exactamente. O sea, ya venían retrasados los saberes con Massa como ministro de Economía y virtual presidente, porque la verdad que Alberto ya no incidía en nada. Y además, obviamente, tuvieron 2 meses de una altísima inflación, casi 3 en realidad, porque hoy sigue siendo alta la inflación. Pasa que los 3 puntos que probablemente tengamos la semana que viene nos parecen más manejables que lo que sucedía el año pasado. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que
más allá de la fórmula de movilidad que se daba durante el gobierno de Alberto, hay que recordar que en el 2020, que comienza la pandemia y todo lo que trajo la pandemia, se suspendió la fórmula de movilidad, que no era la de Alberto, y se empezaron a dar aumentos de forma discrecional, por decreto de necesidad y urgencia, bono, tal como sucede ahora, claro. pero eran aumentos discrecionales. Se decidía cuánto era lo que se quería aumentar, sin tener en cuenta un índice, sin tener en cuenta algo, ¿no? Como para decir, bueno, vamos a aumentar teniendo en cuenta tal índice. Bueno, eso no pasó, y lo que generó es que muchos de esos aumentos que se dieron por decreto fueron por debajo de lo que aumentaba el índice de precios al consumidor, que tiene que ver con la inflación, ¿sí? Se refiere a la inflación. Entonces, este fallo de la Cámara Federal de Mendoza lo que estableció, bueno, declaró la inconstitucionalidad de lo que pasó. A ver, no es que dice, bueno, el problema no estuvo en el 2020 porque se dio en un contexto de pandemia. Se entiende que se haya suspendido la fórmula de movilidad, había otras prioridades, ¿no? Había que atender a la salud. Perfecto, pero no puede ser que las consecuencias del 2020 hayan perdurado una vez que en el 2021 se reanuda la fórmula de movilidad y además se modificó, ¿no? Ahí es cuando empieza a regir la fórmula del 50-50. Y esos efectos perduran hasta el día de hoy, ¿no? Más allá de todo lo que uno pueda decir, que vienen hace tiempo con la pérdida del poder adquisitivo, que las distintas fórmulas de movilidad hicieron que se vean perjudicados, ¿no? Pero los efectos del 2020 siguen hoy en día. Es más, cuando se reanuda la fórmula de movilidad en el 2021 y se aplica la nueva fórmula, no fue la base sobre la que se aplicó es sobre los aumentos que se dieron por decreto de forma discrecional, no sobre lo que hubiera correspondido si se hubiera aumentado teniendo en cuenta la fórmula que estaba vigente en ese entonces. Y ahí es cuando los jubilados y los pensionados perdieron tanto porcentaje del poder adquisitivo, y es una forma de recomponer el haber, ¿no? De recalcularlo teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor. Entonces, la Cámara de alguna forma viene a avalar esta fórmula que se está aplicando hoy en día, ¿no? Mediante el decreto de la época de Milei. Entiendo. ¿Cuán atrasados están los jubilados? Y además el bono, ¿cuán atrasado está? ¿Tenemos esa cuenta? El bono hoy sigue siendo de 70 lucas, arrancó siendo de 70 lucas en los primeros meses del año. ¿De cuánto debería ser, por ejemplo, el bono? Y además después, si querés, hacemos esa cuenta, porque lo que han perdido en el año son, no sé, son respecto de las actualizaciones 15 puntos, pongámosle, llevaban otros 30, 35, me decís, del año pasado, y llevaban unos 20 del gobierno de Mauricio Macri. No sé si se suman, pero digo, de mínima están 70, 80% abajo, tranquilo. Fácilmente. A ver, para sacar cálculos con respecto al bono, el bono tendría que haber aumentado de la misma manera que se aumentaban los saberes, ¿no? Teniendo en cuenta la inflación. Esto es algo que no pasó, que no pasa, porque desde marzo que el bono quedó clavado en los 70.000 pesos. La inflación en 10 meses ha sido de 120%. Va a seguir así incluso hasta el año que viene. Y uno piensa, bueno, antes esos 70.000 pesos lo usaban para quizás para llegar con los alimentos, lo utilizaban en medicación. Ahora que se quitaron esas 44 moléculas del PAMI, y hay algunas medicaciones que ya no se cubren al 100%, ¿no? Que tienen quizás un descuento del 50, del 60, 70, y no llegan a cubrirlo y lo tienen que salir a comprar. A eso se le suma que con la desregulación de los servicios, con los aumentos, antes quizás contaban con ese bono como para decir, bueno, estiro un poquito más y con esto pago los aumentos. Bueno, hoy se les complica muchísimo. Y con respecto a lo que van perdiendo, cada gobierno que asume reconoce la pérdida del gobierno anterior, pero ninguno hasta ahora ha decidido
recomponer esa pérdida, ¿no? Es como, bueno, de acá en adelante vamos a tratar de que estén mejor. Vamos a elegir una fórmula que los acompañe. En el caso de hoy en día, que es con el índice de inflación. Pero toda la pérdida anterior, pese a todos los esfuerzos que se han hecho, no es que dicen, bueno, en el gobierno anterior perdieron, por ejemplo, un 15%, ¿no? Para no ir a un gobierno, el otro, el que sea, vienen perdiendo con todos los gobiernos. Perdieron un 15%. No les van a dar ese 15%, van a tratar de que de ahí en adelante puedan estar mejor. Claro, todos dicen, yo de lo que perdiste y no me hago cargo, ahora venimos con una fórmula nueva. Y claro, y vos en el medio, cada vez el piso está más bajo, entonces el porcentaje que te van aumentando, que nunca le termina, porque aparte el problema es que cada fórmula que cambian, en ese momento parece que es para mejor, pero en realidad termina siendo para peor. Porque ahora atados a inflación no suben más que la inflación. Si los salarios se recuperan, no van a recuperar las jubilaciones como pasaba con la fórmula vieja. Y a su vez, con la fórmula Mauricio hubieran estado mejor que con la fórmula Alberto. Por supuesto, y hoy que la inflación va a la baja, que es una propuesta del gobierno que lo dijo desde un principio, que, o sea, aparte del plan económico era ir bajando la inflación, ¿no? Es algo que lo viene cumpliendo, y entonces, bueno, que la jubilación estuviera atada, el aumento, ¿no? La fórmula de movilidad atada a la inflación, no está mal. Digo, acompaña. Claro, pero necesita una recomposición en algún momento. El problema está en que hay algunas cosas que aumentan mucho más allá de la inflación, ¿no? Con la desregulación, los servicios, por ejemplo, telefonía. No, digamos una persona, un adulto mayor, digamos que no utiliza internet, rarísimo hoy en día, pero bueno, no utiliza internet, pero el teléfono lo necesita. Lo necesitan sobre todo la gente que tiene problemas de salud y que tiene que estar comunicados, pidiendo turnos, llamando al médico. El teléfono lo usa sí o sí. Le aumentó el servicio. Bueno, servicio de cable. Supongamos que no tiene servicio de cable, ¿no? Lo eliminó. Listo. Pero le suben los servicios de agua, el servicio de luz. ¿Cómo hace? Pero el tema es que no aumenta conforme la inflación, aumenta mucho más de la inflación. Lo mismo pasó con las prepagas. Es un tiempo que... Estamos de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Te entendí la cuenta. Y queda obviamente desfasado cada vez más el jubilado. Podría acompañarse con, quizás teniendo en cuenta esto, ¿no? De los aumentos de los salarios, es una de las posibilidades. De hecho, se había tratado, se había cuestionado esto de quizás ingresar una cláusula gatillo, ¿no? Para hacer un análisis que fuera anual de cuál era la variación entre un índice y otro índice, bueno, pagar el 50% de la diferencia. Finalmente no prosperó, pero entiendo que seguramente el año que viene vuelva a tratarse para que tengan no solamente el aumento por inflación, sino también alguna posibilidad de crecimiento económico nuestros queridos jubilados y pensionados que tanto lo merecen. Gracias, Florencia. Un beso y buen fin de semana. Muchísimas gracias, igual para ustedes. Ahí pasa Florencia Marcarean, abogada previsional. La verdad que más allá del fallo, la fórmula ya no funcionaba. La de Alberto, tenemos obviamente una nueva que ha impuesto este gobierno por decreto. La decisión es política, ¿no? En algún momento de política y de caja también, ¿no? Hay que entender que en la lógica de déficit cero, la única manera de aumentarle a los jubilados es incrementando en algún momento mucho la recaudación, cosa que no se va a dar en la lógica Milei, porque está para seguir bajando impuestos, y además en un clima recesivo difícil aumentar la recaudación, sería con más presión impositiva, lo cual probablemente vendría en una crisis más grande. Quiere recorrer el camino inverso en algún momento Milei, y que esto en algún momento pondere el crecimiento. Todo eso que te acabo de contar lleva años, con lo cual el drama de los jubilados no tendrá una solución inmediata. Bueno amigos, estas fueron las noticias de hoy. No se olviden de compartir el video y darle me gusta para mantenerse siempre informados. Hasta la próxima.